Buenas tardes y buenas noches, queridos amigos y hermanos de la Iglesia Ciudad del Rey. Un sábado más conectados a través de las redes como iglesia para escuchar la palabra de Dios, para adorar a nuestro Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al dador de la vida y de las buenas dádivas. Gracias a todas las familias que están de ese lado, la familia de Ciudad del Rey. No las nombro porque son muchas y no quiero olvidarme de ninguna, pero gracias porque están presentes, porque están aquí juntos con nosotros. Seguimos, como siempre, conectados a Dios primeramente y después entre nosotros a través de las redes, ¿sí? Gracias a los amigos que también están de ese lado, escuchando y viendo esta transmisión. En esta semana que estamos celebrando el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, algo precioso que el Señor nos dio, que el Señor nos envió para que estuviera con nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que dice la Biblia que capacitó a Jesús para el ministerio, para hacer la obra que Dios le había encomendado. Jesús también necesitó, como hombre, ser lleno del Espíritu Santo, ser ungido por el Espíritu Santo. Y la iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que libera, Él es el que habla a través de sus siervos, de sus pastores, de sus profetas, de sus líderes, ¿sí? La iglesia primitiva no tomaba ninguna decisión sin que estuviera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo ve, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo aconseja. Entonces el Espíritu Santo dice que estaba en las reuniones de los apóstoles. Cada decisión que ellos tenían que tomar, la tomaban de acuerdo con el Espíritu Santo. Si había que enviar a alguien a una misión, a alguna tarea de la iglesia, era el Espíritu Santo el que les comisionaba, el que hablaba a los apóstoles para que fueran apartados, dice, para el ministerio. Entre ellos estaba el apóstol Pablo, Bernabé y así muchos de los discípulos. Por eso lo que yo quiero compartir hoy, leerlo, es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 12, vamos a leer unos versículos desde el capítulo 1. Se los voy a leer en una nueva versión de la Biblia, la traducción al lenguaje actual, como hablamos tú y yo, ¿verdad? No hablando el español antiguo, la versión 1960. Esta versión está más actualizada y está más clara. Y me encantó porque acá el apóstol Pablo está hablando de lo que sabía, de lo que él veía y de lo que él conocía, y nos está diciendo a nosotros, nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? Y dice así, en 1 Corintios 12, 1, las capacidades que da el Espíritu Santo. Y dice así el apóstol Pablo: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno las habilidades de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás.
no es para beneficio propio, ¿verdad? A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Qué precioso. Y el que lo hablaba, el que nos está enseñando, el que dejó estas escrituras, el apóstol Pablo, el cual sabía muy bien y conocía muy bien al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún muchas veces le impidió entrar a ciertos lugares. Él entendía que el Espíritu Santo era el que daba la capacidad a cada uno para servir a los demás. Por eso también en Hechos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y éste anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy está en la iglesia para cumplir a través de cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo esa función. No todos vamos a hacer lo mismo. Todos vamos a hacer lo que el Espíritu Santo quiera hacer a través de nosotros. Quizás te da palabra de sabiduría, quizás te dé palabra de conocimiento, quizás te dé el don de sanidad para que ores por los enfermos y sean sanados. Quizás te dé el don de la liberación para liberar a los que están oprimidos por el diablo, como hacía Jesús. Liberar a los oprimidos por el diablo. Con mentiras, con engaños, con vicios, con adicciones. Pero es el Espíritu Santo que dice que es el que da a cada uno como Él quiera. No lo elegimos nosotros. Es el Espíritu Santo el que le da, el que sabe qué necesidad tiene cada iglesia local. Por eso nosotros como Ciudad del Rey, en esta semana en que celebramos al Espíritu Santo, le vamos a decir al Espíritu Santo que Él derrame sobre nosotros los dones que Él quiera, que Él capacite a la iglesia Ciudad del Rey para cumplir la función, para cumplir el ministerio para el cual el Señor la puso aquí en el Empalme Nicolich y hasta donde Él quiera llegar, porque no le ponemos límites ni fronteras al Espíritu Santo. Que Él haga con nosotros como Él quiera, donde quiera, cuando quiera. Pero que sea Él, que Él nos unja. Porque aún para predicar el Evangelio de salvación, para que las almas se conviertan, necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que convence al hombre, al ser humano, como nos convenció a cada uno de nosotros de nuestros pecados. De nuestro pecado de estar separado de Dios, de nuestros pecados, como leímos acá, de que adorábamos otros ídolos, adorábamos otras imágenes, andábamos en caminos errados. Fue el Espíritu Santo el que vino y nos convenció. Por eso yo hoy quiero invitarte a que tú, junto conmigo, nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también lo que busca es la unidad, donde estamos unos con otros unidos en un mismo espíritu. Allí está, dice el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que vamos a orar juntos, vamos a bendecir al Espíritu Santo, a decirle que estamos agradecidos porque Él está con nosotros, porque Él nos convenció primeramente a nosotros, nos cambió a nosotros, nos transformó a nosotros y ahora nosotros somos ese vehículo del Espíritu Santo para llegar a tu vida, para llegar a otras personas. Vamos a bendecir al Espíritu Santo por eso. Vamos a decirle que lo amamos, que lo honramos, que lo respetamos
y que no queremos entristecerlo y que no queremos contristarlo, sino que al contrario, queremos que Él se mueva a través de nosotros, del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Espíritu Santo, te damos gracias porque en esta semana que celebramos tu venida sobre los apóstoles, allí donde está escrito en Hechos, que fue la promesa que dio Jesús, que dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, hasta que viniera el Espíritu Santo para ser sus testigos a todo lugar, a toda nación, a toda lengua, a todo pueblo, y que a través de ese poder las personas iban a ser salvadas, sanadas y liberadas. Espíritu Santo, nosotros como iglesia nos abrimos a ti y te rendimos el corazón para que nos purifiques, para que nos santifiques, pero también para que nos capacites, para que tú pongas en la iglesia de tus ministerios, para que tú capacites a cada hermano, a cada hermana, Señor, para el ministerio, para esa función, para que tú te manifiestes a través de tu cuerpo que es la iglesia, para salvar, para sanar, para libertar a todos los oprimidos, para bendecir, para transformar. Creemos que cuando tú llegas, Espíritu Santo, cuando tú te manifiestas, hay transformación, hay liberación. Las naciones son cambiadas, las personas son cambiadas. Señor, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos lo que tú haces, Espíritu Santo. Por eso creemos que este es tu tiempo en que tú te manifiestes. Que no sea una celebración más, que no sea un año más, sino que sea el año tuyo, Espíritu Santo, en el cual sobre Uruguay tú te manifiestas de una manera poderosa y sobre la ciudad en donde ministramos. Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Unge a la iglesia, al cuerpo de Cristo para esa misión. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesús. Porque es la promesa al Padre que si le pedíamos el Espíritu Santo, Él lo habría de dar. Padre, pedimos más del Espíritu Santo, pedimos más, pedimos los dones, los ministerios, las capacidades que tiene el Espíritu Santo para cumplir la función y la tarea aquí en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Y con ese gozo y con esa alegría que nos da el Espíritu Santo, porque Él también dice que es gozo y que tiene el don del gozo, vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a adorar a nuestro Señor, vamos a bendecirnos, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos junto con el Espíritu Santo y juntos los unos con los otros. Así que el grupo de alabanza nos va a estar guiando en esta adoración, en esta alabanza a nuestro Señor. ¿Sí? Amén. Señor, manda tu fuego
lluvia, Señor, en alas de amor. Derrama del cielo tu santa pasión y un nuevo despertar. Tu fuego caiga hoy, tu fuego caiga hoy. Cae aquí en el poder de tu espíritu, Padre, que tu fuego caiga hoy. Tu fuego caiga hoy, tu fuego caiga hoy. Cae aquí en el poder de tu espíritu, Padre, que tu fuego caiga hoy. Tu fuego caiga hoy, tu fuego caiga hoy. Cae aquí en el poder de tu espíritu, Padre, que tu fuego caiga hoy. Padre, que tu fuego caiga hoy. Padre, que tu fuego caiga hoy. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana.
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Tú estás aquí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Señor, en mi vida, Jesucristo, en esta hora. Tú estás para consolar, Señor. Tú estás aquí para sanar, para librar, Jesús. Que anhelamos, Espíritu Santo, que te muevas en esta hora en nosotros. Te anhelamos. Soberano Rey, ministra Jesucristo cada una de nuestras vidas en esta hora. Ministranos, Señor, con tu hermosa presencia, Jesucristo, aleluya. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Jesús, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí.
Queridos hermanos, después de este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, vamos a prepararnos para recibir la palabra también, ¿sí? A través del Espíritu Santo, como leímos al principio, que Él capacitaba y daba palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Así el Espíritu Santo también nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta tarde. Así que dejo con ustedes a nuestro pastor, a Javier López. Bien, un nuevo Pentecostés distinto a los que hasta ahora hayamos podido celebrar. Y aún así, la razón por la cual celebramos el Pentecostés tiene que ver con el primer derramamiento sobre un grupo numeroso, 120, dice la Biblia, que eran en el aposento alto, luego de haber sido mandatados por el Señor, de quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. Y coincide que el día en que ese derramamiento del Espíritu Santo vino sobre la iglesia era el día de Pentecostés. En verdad, el Pentecostés, así como la Pascua, como los panes sin levadura y tantas fiestas de las cuales vemos que el Señor participó, y en este caso los creyentes de la iglesia primitiva, eran fiestas judías, eran fiestas de los hebreos. Y Jesús muere en la Pascua judía, donde comienza la fiesta de los panes sin levadura, y luego de esa fecha se contaban 50 días, a partir de las cuales se celebraba el Pentecostés, que tenía que ver con el final de la cosecha. Entonces, la celebración del Pentecostés no es por darle nombre al Espíritu Santo, sino que el primer gran derramamiento sobre la iglesia, y a partir de ahí hasta hoy, la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo sobre la iglesia está vigente, es permanente. Por tanto, Pentecostés entonces tiene que ver con una celebración hebrea y coincide con el primer día del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora bien, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, o el Dios Trino, como le llamamos también. Y vemos distintas características en el nombre o en el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin dejar de verlos como Dios, uno. Entonces podemos ver al Padre en la creación, podemos ver al Hijo en la salvación y podemos ver al Espíritu Santo llenando a la iglesia, dándole a la iglesia poder, dice Jesús, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios en la iglesia. Ahora, cuando nosotros nos referimos al Padre y oramos en el nombre de Jesús, Pablo habla algunas veces, por ejemplo en Romanos 8, de orar en el Espíritu. Él habla de andar en el Espíritu. Entonces, así como tenemos en cuenta a Dios y hablamos del Dios que está en los cielos y de su trono celestial, tanto como hablamos de Jesús y de la salvación, de la cruz, de su sangre, también podemos hablar del Espíritu Santo. Y así como tenemos el cuidado de caracterizar en cada una de las personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que también tener como meta conocer más del Espíritu Santo, porque tenemos también el riesgo de actuar sin el conocimiento de aquel que está en nosotros en este caso. Y por ejemplo, cuando Jesús viene, Jesús lo que más sobre él vino de parte de la humanidad fue el rechazo. El Espíritu Santo lo que más tiene hoy que padecer de alguna manera de parte de nosotros, de la iglesia, es que muchas veces le ignoramos también. No le rechazamos, creemos en él, creemos en sus dones, pero le ignoramos. Y el Espíritu Santo es quien debe
posicionarnos como iglesia en el ámbito espiritual como también en el ámbito terrenal, donde la iglesia se mueve a través de los ministerios. Entonces, por ejemplo, en el 4:30 de Efesios, yo hoy voy a hablar de diversas cosas, pero entre otras, tratar de que nosotros no solamente creamos que el Espíritu Santo se va a derramar de manera poderosa el día de Pentecostés, sino que tengamos presente que cada día necesitamos de la unción fresca del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. Y por ejemplo, podemos ver del Espíritu Santo sobre la iglesia que Él da ministerios. Efesios 4, del 11 al 13, dice de los ministerios, dice, porque Él pone en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, es el Espíritu Santo el que utiliza a cada persona para la función que Él le encomienda, a fin de que la iglesia crezca y se capacite conforme a su voluntad. Entonces dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el crecimiento, la edificación, la madurez de la iglesia viene a través de el ejercicio de los ministerios, pero esto tiene que ser con conocimiento. La iglesia actúa y el Espíritu Santo la capacita, como leía recién la pastora, y le da ministerios que se comportan de manera diferente cada uno, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, la iglesia tiene en sí, de parte del Espíritu, ministerios. La iglesia tiene en sí, de parte del Espíritu, fruto. Y esto tiene más bien que ver, lo del fruto tiene más bien que ver con el carácter, ¿sí? Entonces, aquí en Gálatas, capítulo 5, 22, 23, habla del fruto del Espíritu. Eso tiene que ver con el carácter, la formación del carácter y la expresión del creyente que tiene en sí mismo el fruto del Espíritu. Entonces dice allí que el fruto es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que la expresión aún física, verbal y de conducta de la iglesia tiene que ver con que el Espíritu Santo le esté llenando y guiando para que tenga todas estas cosas, que son fruto que no es nuestro, es del Espíritu. Por tanto, a Dios sea la gloria si nuestro carácter es transformado para que todas estas cosas estén en nosotros. Cuando nosotros vemos que el Espíritu es el que da ministerios, del Espíritu es el fruto que aparece en la iglesia, también vemos, como leía la pastora antes, los dones que da el Espíritu Santo. Entonces, no podemos confundir los dones y los talentos, ¿sí? Hay personas como el rey David, por ejemplo. El rey David tenía un talento y él ejecutaba la música, ¿sí? Pero Dios le adicionaba un don y cuando él tocaba había liberación. El rey Saúl era liberado, por lo cual los talentos naturales que tienen las personas pueden ser tomados por el Espíritu Santo y utilizados para ministrar a otras personas. Pero la Biblia dice, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo entonces pone en la iglesia ministerios, pone en la iglesia fruto que tiene que ver con el carácter de cada persona y pone en la iglesia los dones. Ahora, nosotros no podemos fabricar los dones, vienen de Dios, pero vienen a través de la búsqueda de la comunión con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere actuar,
quiere hablar, quiere profetizar, quiere dirigir, quiere pastorear. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer, lo hará a través de la iglesia. Por eso nosotros leímos aquí en Gálatas que dice, los que han crucificado la carne con sus pasiones. O sea, cuando deja de existir la plena humanidad en cada uno de nosotros, aparece el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede usarnos si nosotros nos sometemos a Él, de la misma manera que podemos decir, yo me someto a Dios, quiero hacer su voluntad. De la misma manera que podemos decir, yo me someto a Jesús y quiero hacer su voluntad. Quiero recibir de Él la salvación, la limpieza de mis pecados, cuando hay arrepentimiento. Pero también tenemos que decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero tener en mí al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda actuar. Entonces, es ahí donde Pablo dice, yo no quiero que ignoren acerca de los dones, y luego él dice, y procurad los mejores. Ahora uno dice, ¿cuáles son los mejores? ¿Hay peores o mejores dones del Espíritu Santo? No, los mejores son los dones del Espíritu Santo, en lo que Dios quiera usarnos. Pero sucede cuando, como dice aquí en Gálatas, repito, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también, dice aquí, por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y permanece sobre ella. En este tiempo donde se ha movido todo lo que eran nuestras características litúrgicas, las reuniones, la oración, el cantar juntos, eso también nosotros tenemos que entender que son prácticas espirituales, pero que la llenura y la práctica de la unción, de los dones del Espíritu Santo, no necesariamente tienen que ser ejercidos en la iglesia. Dios puede usar y dar dones a su iglesia fuera del templo. Entonces, este tiempo ha venido a sacudir, a cambiar todas las cosas, entre otras nuestra liturgia. Entonces, hoy día tenemos que cada vez más, porque no tenemos de pronto las prácticas que teníamos hasta aquí, aunque parece que falta poco para que volvamos a las reuniones, tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo y a buscar de Él la manera en que podemos ejercer el ministerio. Algunas veces será para nuestra edificación y fortaleza. Cuando hacemos, por ejemplo, como dice también allí en Efesios, cuando utilizamos la armadura que nos da el Espíritu Santo, es para hacer guerra espiritual, y muchas veces es para nuestra propia defensa, para poner un escudo a nuestro alrededor, para poner el yelmo de la salvación en nuestra mente, para limpiar el pensamiento, pero también ese ejercicio de la guerra espiritual contra principados, potestades, huestes de maldad, también lo podemos ejercer en beneficio del resto de la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, yo creo que en este tiempo, no solo en Pentecostés, ni quiere venir como le conocemos solamente para que hablemos en lengua. El Espíritu Santo quiere venir a desarrollar su ministerio en la iglesia. La Biblia habla de que en el último tiempo habría un derramamiento especial, un derramamiento poderoso, que lo lee o lo menciona Pedro en su primer discurso, que está allí en el profeta Joel. Dice que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, habría profecía, visiones, sueños, y esas cosas surgen a través de la iglesia que está en Cristo cuando cultivamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces, lo que nos aconseja Pablo en especial es no contristar al Espíritu y no apagar al Espíritu. Cuando el Espíritu viene aquella primera vez en Pentecostés sobre la iglesia, dice que se presentó como llamas de fuego sobre cada una de las personas y hablaban en otras lenguas. Hablaban en idiomas que no eran su propio idioma. Pero una de las formas entonces que vino, o esa primera forma en la cual se le vio, fue el fuego sobre cada uno de los que estaban allí orando y el hablar en lenguas. Ahora, cuando dice no apagar el Espíritu, es justamente eso, que la llama, que el fuego que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente no se apague, y eso tiene que ver con que cada uno de nosotros ejerza
el sacerdocio. El sacerdocio era lo que en el Antiguo Testamento se ocupaba de mantener el templo en las condiciones que Dios les había ordenado. Tenía que haber un fuego encendido permanentemente, tenía que haber ofrenda y sacrificio. Entonces el creyente, ¿cómo ejerce el sacerdocio ungido con el Espíritu Santo? Cuando el creyente hace que el fuego de su unción no se apague a través de la oración, la alabanza, a través de cultivar la amistad con el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que en el Antiguo Testamento era hecho en el tabernáculo de reunión a través de los sacerdotes, encontramos en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que dice que ahora hemos sido hechos reyes y sacerdotes por medio de Jesucristo. Entonces, debemos ejercer el sacerdocio. Debemos no perder de vista al Espíritu Santo y no perder de vista que somos blanco del ataque espiritual de las tinieblas. Si queremos vivir en el ambiente espiritual del Espíritu Santo, debemos entender que en ese ambiente habrá fuerzas hostiles que vendrán contra nosotros. Pero la Biblia dice que debemos ponernos la armadura de Dios y entonces podemos ejercer defensa propia de nuestra familia y de la iglesia. Así que este Pentecostés diferente para que lo celebremos sea el reafirmar nuestra amistad y comunión con Dios, el Espíritu Santo. Bien, para terminar quisiera que anote por allí si necesita comunicarse con nosotros y pedir oración o en fin, tener la evacuación de alguna pregunta, de lo que usted necesite. Estamos dispuestos a través del 097-353694. 097-353694, ese es mi teléfono, y a través de él puede consultarnos o lo que pida. Y además de esto, quisiera que oremos, ¿sí? Vamos a orar. El Espíritu Santo vino cuando dice la palabra que estaban todos juntos, unánimes, y estaban orando. Y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia aquel día de Pentecostés. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que renueve sobre la iglesia la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Amado Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, dándote gracias porque tú has enviado a la iglesia al Espíritu Santo. La promesa que Jesús nos hizo era que oraría a ti, Padre, y le pediría que enviaras al Espíritu Santo. Ahora, Dios, que está con nosotros, queremos conservar con el Espíritu Santo amistad. Queremos conservar con el Espíritu Santo unción, poder, fuego, que nos sostenga encendidos en lo espiritual para poder conocerte más, para poder entenderte más. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo le glorificaría y nos daría a conocer todas las cosas, aún lo que habría de venir. Espíritu Santo, tú eres espíritu de revelación, por tanto necesito que tú me reveles más acerca de el mundo espiritual en el cual quiero moverme con poder en tu nombre. Amén. Amados, que Dios les bendiga en estos días entonces en que celebramos un Pentecostés diferente, que Dios les llene de gozo, de paz, de alegría y adelante con el Señor, ¿sí? Amén.